El seminario de hoy día tiene como objetivo orientar y proporcionar estrategias metodológicas y materiales educativos para el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de formar de manera integral a nuestros estudiantes, facilitando la gestión positiva de conflictos y promoción de una disciplina basada en relaciones de respeto mutuo. El día de hoy, entonces, vamos a salir de aquí aprendiendo algunas estrategias metodológicas para aplicarlos con nuestros niños, también conocer qué tipos de materiales podemos trabajar con nuestros niños y de esa manera fortalecer la enseñanza-aprendizaje para mejorar y brindarles una educación de calidad. ¿Ok? Ya estamos listas entonces. Entonces el día de hoy el seminario tiene como objetivo lo que acabo de mencionar, ¿ok? Entonces hoy vamos a salir aprendiendo esto, aprendiendo estrategias metodológicas, cómo podemos tratar con nuestros niños, qué pasos tenemos que seguir para poder trabajar con ellos de manera articulada, con los padres de familia de igual manera. Sabemos que los padres de familia están también ahí a la vanguardia también de sus niños, acompañando a sus niños, así que nosotros necesitamos estar preparados para trabajar con ellos, ¿ok? No se olviden, por favor, de apagar, a ver, aquí está. No se olviden de apagar, de silenciar su micrófono, para que no escuchemos algunas vocecitas por ahí, ¿ok? Listo, vamos. Ok. Antes entonces de brindarles algunas estrategias metodológicas para aplicarlas con los niños, es necesario que cada uno de nosotros podamos reconocer cuál es el rol del auxiliar de educación, ¿ok? Sabemos que el rol del auxiliar es muy importante en la formación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el auxiliar es el que va a estar acompañando a los estudiantes, va a estar orientándolos, va a estar previniendo, va a estar acompañando y ocupa un lugar muy estratégico dentro de la comunidad educativa. Pues su presencia, como bien lo dice, busca orientar a los estudiantes en la gestión de emociones para que aquellos estudiantes que aún no autorregulan sus emociones, a través de la ayuda orientadora, mediadora del auxiliar, él pueda autorregular sus emociones para realizar y convivir y tener una convivencia armoniosa. ¿Ok? Entonces, de igual manera también para que pueda relacionarse de una manera asertiva, de una manera empática con todos sus compañeros y pares. De igual manera, formarlos de manera integral. Entonces, el rol del auxiliar no va a ser solo estar ahí al lado del docente, sino que va a tener funciones. Y es necesario que también podamos reconocer qué rol tenemos para poder acompañar a nuestros estudiantes, a la docente, ser de soporte a la docente, ¿ok? Porque la docente, sin nuestra ayuda, no podría trabajar con los niños. ¿Por qué? Porque como bien dice, el auxiliar del soporte son los ojos, son las manos del docente que está guiando, que los está acompañando. Entonces, es por ello que el auxiliar debe conocer cuál es el rol y asimismo poder orientarse, poder capacitarse, así como ustedes ahora lo están haciendo. ¿Para qué? Para que puedan trabajar mano a mano con la docente. Es necesario entonces que para ello puedan conocer algunas estrategias metodológicas que los ayude a poder acompañar a los estudiantes. Sabemos que en el aula vamos a tener estudiantes de diversos comportamientos, porque todos somos diferentes. Nadie es igual que nosotros. Todos tenemos diferentes actitudes, diferentes maneras de ver el mundo. Pero eso sí, siempre respetarnos, respetar nuestra opinión, respetar nuestra idea, ser asertivo, ser empático, pensar antes de actuar. Entonces es necesario que podamos entonces conocer, aprender para poder acompañar a nuestros estudiantes de manera correcta.
¿ok? Ser un acompañamiento que beneficie y construya y fortalezca la competencia de estos estudiantes. Tanto la competencia que tenemos aquí construye su identidad, que él pueda reconocerse a sí mismo, que él pueda asumir una vida saludable, sabiendo y conociendo cuáles son las causas, consecuencias de poder tener una vida saludable. Asimismo, convivir con sus compañeros, familia, en su contexto y asimismo participar democráticamente. Estamos ahora en un mundo, aquí en el Perú, en una situación en la que ya no se respetan las opiniones, en la que estamos a la defensiva. Muchas veces pensamos que ya nos están mandando directas, como se dice por ahí. No nos ponemos a pensar, no razonamos, no respiramos. Y es necesario poner stop a esto. Desde pequeños a nuestros niños poder brindarle un acompañamiento correcto, con la ayuda de su familia, para que así los niños puedan saber lo que están haciendo, reconocer sus errores, saber en qué momentos se están equivocando, reflexionar acerca de lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, las auxiliares también es necesario que puedan conocer algunos temas formativos para que de esa manera contribuyan a la formación integral de los estudiantes, tanto del nivel inicial, del nivel primaria y del nivel secundario. ¿Ok? Sabemos que a lo largo de la vida estudiantil, los estudiantes deben adquirir competencias que les va a servir a lo largo de su vida y que ellos deben de saber aplicarlas en su contexto diario. Entonces, nosotros debemos ser un ente para poder ayudar a que ellos puedan fortalecer y desarrollar sus competencias, para que al término de su educación básica regular, ellos puedan tener estas competencias, puedan reflexionar, puedan aplicarlas en su vida diaria. ¿Ok? ¿Y cuáles son las funciones del auxiliar? Sabemos que el auxiliar tiene un rol muy importante. Es acompañante, es el soporte del docente. Pero en sí, ¿cuáles son las funciones del auxiliar de educación? Una de las funciones del auxiliar de educación es brindar apoyo a los docentes en la disciplina, promover un adecuado clima institucional para el desarrollo de una convivencia democrática, lo que tanto carecemos hoy en día, ¿no? Vemos alumnos que se están peleando a la salida de la escuela, alumnos que no se respetan, alumnos que se colocan sobrenombres, apodos, ¿ok? Alumnos que insultan, alumnos que se agreden mutuamente. Entonces, para ello debemos de saber y conocer cómo podemos manejar la disciplina también en el aula. No vayamos a confundir disciplina con el maltrato, de gritar, el castigo, porque sabemos que eso no está permitido. En vez de hacerle un bien a nuestros estudiantes, le hacemos un daño con ello. Es por eso que debemos de saber hasta dónde llega la disciplina. ¿De qué deriva esta palabrita? Que hoy también lo vamos a aprender. De igual manera, otra de las funciones del auxiliar de educación es brindar apoyo en situaciones de emergencia, brindando apoyo a los estudiantes, comunicándose con las familias, acompañándolos a los establecimientos de salud, si lo requieren, y asistiendo a los profesores. ¿Ok? Esa es otra de las funciones entonces que tiene el auxiliar de educación. Asimismo, como el auxiliar está constantemente en el aula, porque es el lugar donde está acompañando lado a lado a los docentes, va a atestiguar la presencia y el rendimiento del estudiante mediante el trabajo administrativo, al llevar toda su documentación. La auxiliar es la que va a controlar
su inasistencia, su falta, su comportamiento, cómo ha estado su rendimiento escolar. ¿Ok? Entonces, las funciones del auxiliar no son pocas, son muchas. Y para eso debemos de estar preparadas. Otra de las funciones del auxiliar es garantizar el orden en las formaciones y actividades cívicas dentro o fuera de la institución educativa. ¿Ok? El auxiliar es quien va a estar apoyando a los docentes cuando tienen alguna salida, cuando tienen alguna actividad cívica escolar dentro de la escuela o fuera de la institución, o fuera o dentro de la institución educativa. Asimismo, el auxiliar va a estar efectuando rondas periódicas en los diversos ambientes de la institución educativa, con el fin de velar por la seguridad, el cumplimiento de las normas del estudiante, y si es posible, y si se le solicita, fuera de la institución educativa. Y en ausencia del docente, el tutor de aula, el auxiliar va a asumir el cargo. Ojo, con aspectos relacionados a lo que él sabe, a lo que él conoce. ¿Ok? Por ejemplo, si un auxiliar no sabe preparar una sesión, realizar la secuencia didáctica de una sesión, entonces no va a poder realizar eso tampoco en el colegio, o suplantar, ayudar al docente en eso, ¿no? Porque va a estar fuera de sus posibilidades. Entonces es necesario conocer qué es lo que debemos saber un auxiliar, qué es lo que va a aplicar con sus niños. Es necesario que pueda reconocer cuáles son sus capacidades, sus habilidades, para que pueda emplearlas en caso se le solicite, en caso falte algún profesor, para que sea de ayuda. ¿Ok? Continuamos entonces conociendo las funciones del auxiliar. Asimismo, como les comenté hace un momento, el auxiliar también va a dar seguimiento a la asistencia, ingreso, salida de los estudiantes, tardanzas, permisos y el registro de la agenda escolar para que el padre también pueda estar pendiente. Cada día pueda aplicar, pueda realizar su firma. Eso no quiere decir que va a ser un padre que está presente en la vida de su niño. Asimismo, también va a monitorear el ingreso y salida de los estudiantes o de las aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de aprendizaje, de acuerdo a su programación. Es ahí donde va a estar monitoreando, dándole seguimiento a los estudiantes. Asimismo, va a atender y va a auxiliar a los estudiantes en casos de emergencia. De repente hubo algún accidente, porque nadie está libre de un accidente en la escuela. Jugando, se lastimó, corriendo, el niño se raspó la pierna, y entonces el auxiliar es necesario que pueda también estar preparado y pueda saber todo lo relacionado con primeros auxilios. ¿Ok? Asimismo, también debe de participar en los trabajos colegiados que se realizan en la escuela, para que así pueda estar y pueda saber la planificación y evaluación de las actividades tutoriales, es decir, cómo el docente está trabajando en aula, para que así pueda darle soporte a él, pueda saber qué están aprendiendo los niños, cómo ella puede o él puede ayudar también al docente. ¿Ok? No se preocupen que al finalizar el seminario se les va a estar enviando el material. ¿Ok? Espero me estén escuchando por ahí, estén muy atentas, atentas. Y atentos también por ahí si tenemos algún varón. Pero me parece que no. Tenemos hoy día puras mujeres el día de hoy. Ok.
Ya está. Ahí está Ani, Lidia. Ok, buenas tardes, auxiliares, docentes, buenas tardes, buenas noches mejor. Mi Jessica ya se está quedando en la tarde, no quiere avanzar, mi Jessica, no quiere que pase este día. Ok, ya estamos entonces. Entonces, como le venía diciendo, la auxiliar debe estar presente en lo que se organiza en la escuela, en cómo se planifica al inicio de año, para que pueda ayudar al docente. Asimismo, también, ahí está Lidia, debe detectar algunas señales de situaciones de vulneración. ¿Por qué? Porque sabemos que hay niños que se encuentran en hogares disfuncionales, en hogares donde son maltratados. Entonces, ante ello también debemos de informar, tanto la docente como el auxiliar y todo el equipo directivo, porque si sucede eso en una escuela, tenemos que verlo todos como equipo, solucionarlo como equipo, trabajarlo para poder darle una solución y que este niño pueda tener una calidad de vida. ¿Ok? Entonces es importante poder detectar aquellas señales de alerta, el bullying que tanto hoy en día se observa, ¿no? Es entonces pertinente que podamos conocer cómo es el bullying, cómo actúa un niño, un estudiante ante situaciones de bullying, ante situaciones de maltrato, qué comportamientos tiene. Todo ello debemos de conocer para poder ver y detectar aquellas señales que nos indican que el niño está siendo maltratado tanto psicológicamente como física. Entonces es importante que podamos reconocer aquellas señales que nos van a permitir poder ayudar a nuestro estudiante. Eso es lo que queremos, que los auxiliares, que los docentes sean personas que se involucren con los niños, que se involucren con sus estudiantes, que se involucren con las familias, para que de esa manera todos trabajar en conjunto, ¿ok? Ir de la mano con los papás, ir de las manos con los profesores, avanzando todos juntos en equipo. Si todos estamos comprometidos con la educación, nos vamos a ir para arriba, garantizando la educación y desarrollo de competencias de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Ok, maestras, ok, auxiliares. Entonces, hasta ahí hemos conocido las funciones que tiene un auxiliar de educación, qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe conocer, porque a la vez que conocemos las funciones, tenemos que ver y capacitarnos en algunas áreas que podamos desconocer, porque todo no lo vamos a conocer año tras año, ahora que estamos en pleno año 2022, donde nuestros estudiantes son más tecnológicos. Necesitamos también estar a la vanguardia de ellos, no dejarnos, sino también estar a la par con ellos para saber de qué hablan, de qué conversan, qué observan en las redes, ¿ok? Porque sabemos que es un mundo que está a la par con ellos, es un mundo en el cual ellos están involucrados. Entonces es importante que nosotros también podamos reconocer, podamos conocer este mundo virtual. Así como hoy, ustedes están aquí en esta aplicación que nos fue de gran ayuda cuando se dio las clases virtuales. Todo nuevo para nosotras, ¿verdad? Algo que desconocíamos, porque estábamos acostumbrados a lo presencial, porque estábamos acostumbrados a que la mamá llegue con su niño, lo deje y luego a la salida venga y lo recoja. A eso estábamos acostumbrados, pero la mamá también, los padres de familia también sufrieron cambios. ¿Por qué? Porque ahora que ya los niños no estaban en la escuela, estaban en casa y ellos tenían que ser sus acompañantes de ellos. ¿Ok? Muchos padres de familia no resistieron, se quejaban, querían que ya vuelvan las clases presenciales. ¿Por qué? Porque no querían ahí a su niño, sentían que los estresaban sus niños. ¿Por qué?
porque no conocían a sus niños, porque no estaban ahí con ellos. ¿Ok? Muchas veces ya cuando dejan a los niños en la escuela piensan que el docente lo tiene que hacer todo, el auxiliar lo tiene que hacer todo, pero no es así. Tenemos que entrar, involucrarnos en los aspectos escolares de nuestros niños, para que de esa manera podamos trabajar con ellos, podamos brindarles ayuda, podamos darle algunas indicaciones, porque si no estamos con ellos, no lo acompañamos, ¿cómo yo podría orientarlo? ¿Cómo yo podría indicarle? ¿Cómo yo podría darle sugerencias? No podría, porque no estoy involucrada. Entonces, es importante que nos involucremos en las actividades de nuestros niños, para que de esa manera los podamos conocer y a la vez poder orientarlos, poder guiarlos. Muy bien, ya hemos conocido entonces las funciones del auxiliar. Y ahora vamos a conocer el rol orientador del auxiliar de educación. ¿Cómo orienta a sus niños? ¿Qué debe saber? ¿Qué estrategias emplear para desarrollar el rol orientador? ¿Qué significará orientador? Auxiliares, maestras. A ver, quiero saber qué saben acerca del rol orientador o de la palabra orientador. Quiero ver sus mensajitos en el chat para poder saber y conocer qué saben ustedes acerca del rol orientador. ¿Ok? Les doy un minutito para que puedan realizar su comentario en el chat y podamos también, podamos nosotros involucrarnos, podamos nosotros también conversar. ¿Ok? Un minutito para que puedan realizar su comentario en el chat. A ver, ¿qué saben las maestras, qué saben las auxiliares acerca del rol orientador? ¿Qué haré en el rol orientador? ¿Qué significará orientar? Hoy vamos a resolver esas dudas. Claro que sí. Pero necesito saber qué saben ustedes acerca del rol orientador. ¿Cómo la auxiliar trabaja el rol orientador? Ok, ahí tenemos el comentario de Stephanie Gutiérrez, que nos dice, es la persona que acompaña durante el proceso del niño. Claro que sí. Ok, está muy bien. Como su nombre lo dice, orientar al alumno en la enseñanza, también tiene que ver mucho con ello. Ok, muy bien, Lidia. Muy bien, Stephanie. Vamos, vamos, auxiliares, vamos, maestras. ¿Qué sabemos acerca del rol orientador? ¿Ok? Vamos entonces a esperar un minutito más a que se animen a escribir. Vamos, maestras, vamos, auxiliares, no sean tímidas, no sean tímidas. Vamos, participemos. ¿Ok? Vamos, participando. Participemos, ya tenemos la participación activa de Stephanie Gutiérrez, de Lidia, de Milagros también, que ha estado desde el inicio. Quiero verlas a todas participar, a las 13 conectadas que tenemos. ¿Ok? A Rosario, a Natalie, a Melissa, a Marlene, a Filomena, a Dana, a Ani, a Ana. Ok, hablando de Ana, justo Ana nos dice, es orientar a los niños, supongo, a los estudiantes, ¿no, Ana? Claro que sí, dice por ahí Ana. Brindar mensajes positivos y frases de motivación. Podría ser, ¿no? Ahora lo vamos a descubrir, maestras. Ahora lo descubrimos, ahora lo descubrimos. Ok, listo. Vamos a conocer entonces qué significa orientación. Ok. Sabemos entonces
Y orientar es poder brindar, ofrecer tanto aprendizaje, como ustedes mismas lo dijeron, orientaciones, sugerencias, felicitaciones, para poder de esta manera contribuir al desarrollo del estudiante. Asimismo, atendiendo sus necesidades afectivas, sociales, cognitivas y pedagógicas, que pueden afectar su bienestar y desarrollo integral. ¿Ok? Entonces, para poder realizar la orientación educativa, la escuela promueve acciones que brindan orientación con la participación de todos los actores educativos. Muy bien, ahí está, guiar en su proceso de desarrollo integral. Exacto. Claro que sí. Y para eso la escuela utiliza los diversos espacios que se dan. Tenemos las orientaciones generales, por ejemplo, que se dan en las formaciones de los días lunes, viernes, de acuerdo a cómo está organizada la escuela. Celebraciones en fechas cívicas, indicaciones que se colocan en la agenda del estudiante, que tienen que ver con el reglamento interno y las normas de convivencia que deben de practicar constantemente los alumnos, los estudiantes. Asimismo, también para promover y orientar a nuestros estudiantes, se realizan afiches, murales, carteles, para prevenir que ellos no se equivoquen. Se van a equivocar, eso es verdad, pero siempre tenemos que prevenir. Siempre tenemos que prevenir el bullying, el embarazo en niñas menores que aún todavía no dejan de ser niñas y de frente pasan a la etapa de ser madres. Entonces, para eso está la orientación educativa, para que nuestros niños y nuestros estudiantes, tanto del nivel primaria, inicial, secundaria, puedan estar orientados, puedan conocer, puedan construir su identidad y puedan saber cómo desarrollarse, cómo relacionarse, en qué deben de tener cuidado, plantearles algunas situaciones en las cuales ellos puedan cuidarse, porque sabemos ahora que estamos en un mundo, pero que no se respeta nada. Vemos personas de mal vivir que muchas veces se aprovechan de la inocencia de los niños. ¿Por qué? Porque el niño no conoce, no se le orienta desde casa, no se le orienta desde la escuela, para que ellos y ellas puedan conocer y puedan saber algunas señales de peligro, algunos peligros que pueden tener tanto en la escuela como en la casa, como en el contexto donde se desarrolla. Entonces es necesario que ellos puedan reconocer estas señales de peligro, estas situaciones de peligro, y a la vez poder orientarlos en los diversos temas que muchas veces los niños nos preguntan y muchas veces consideramos que todavía no están aptos para que aprendan, porque decimos, no, está muy pequeño, que crezca un poquito más para decirle, para orientarlo. Pero no dejemos de pensar que nuestros niños están en una situación en la que están en constante contacto con la tecnología, por lo cual ellos van a madurar mucho más rápido, porque el mundo en el cual estamos nos dice, ¿no? Que ya avanzamos súper rápido. Entonces es importante que podamos orientarlos también en ese sentido para prevenir, para hacer un buen uso
también de los diversos equipos y servicios de la escuela también. ¿Ok? Entonces es importante, maestras auxiliares, que podamos reconocer aquellos temas, aquellas situaciones en las cuales nos pueden servir para poder orientar a mi estudiante, poder orientar a mi alumno, para así prevenir. Tenemos que prevenir antes de lamentar, como dice esa frase, ¿no? Tenemos que prevenir. Y para eso hay diversas situaciones, diversas estrategias que nos podemos plantear para poder orientar a nuestros estudiantes. ¿Y a quiénes les corresponde brindar orientación? Todos, a todos. La orientación educativa es tarea de todos, no solo del auxiliar, no solo de la maestra, no. La orientación es tarea de todos. Entonces, en ese sentido, todos debemos de estar preparados, ¿ok? Pero ojo, también nos dice que el auxiliar es responsable de brindar orientación oportuna y pertinente a los estudiantes en los diversos espacios en los que interactúa. Cierto que la orientación es de todos, tarea de todos, de todo el equipo directivo, de todos, pero el, el auxiliar debe también trabajar en ello, debe orientar. Antes que nadie, el auxiliar también debe estar presente y organizarse junto con el equipo directivo, plantearle ideas para que puedan trabajar y orientar a los estudiantes. En ese sentido, entonces, el auxiliar debe estar preparado y capacitado en diversos temas que están ahora inmiscuidos en nuestro mundo, tanto como la tecnología, tanto como las aplicaciones, tanto como las diversas redes sociales, tanto como los peligros que existen en la calle, el robo, secuestro, embarazo precoz, drogadicción, delincuencia. En todo ello debe de conocer e informarse. Y hoy día las felicito a todas las que están el día de hoy aquí, porque esto significa que ustedes quieren ser diferentes, no quieren ser una más del montón, quieren seguir renovándose, quieren seguir conociendo, quieren seguir fortaleciéndose, para que de esa manera puedan trabajar con sus niños. Y está muy bien, porque una nunca deja de aprender. Por más viejitas que estemos, nunca vamos a dejar de aprender. Siempre hay algo nuevo que vamos a aprender. Por eso dice que nuestro cerebro es muy plástico, tiene plasticidad. ¿Por qué? Porque lo podemos moldear, porque el aprendizaje, así sea los años que tengamos, el aprendizaje sigue entrando en nuestro cerebro. Nuestras neuronas siguen haciendo sinapsis y seguimos aprendiendo día a día. Entonces, nunca vamos a dejar de aprender. Por lo tanto, siempre debemos seguir preparándonos, siempre estar a la vanguardia. No dejen pasar oportunidades que se le dan, como capacitarse, como conocer cursos, para que de esa manera puedan fortalecer sus capacidades y habilidades y competencias que ustedes también tienen, para que de esa manera puedan desarrollarla con sus niños, con sus estudiantes. Entonces, todos los miembros de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de promover diversas situaciones, diversas acciones, con el fin de contribuir al desarrollo y formación integral de los estudiantes, estar atento a las necesidades, brindar soporte emocional, mucho más ahora que los niños han llegado de la escuela virtual.
al área presencial. Entonces, vienen de diversas situaciones que ha ocurrido, han tenido pérdidas, diversas situaciones que ocurren en casa, y las cuales nosotros debemos también de poder darnos cuenta para así poder brindarle soporte emocional, prevenir aquellas situaciones de riesgo, detener y atender situaciones de violencia, aquellos niños, aquellos estudiantes que están siendo violentados en sus propios hogares. De esa manera, poder ayudarlos. Porque esto no está lejos de nosotros. Esto afecta el clima escolar que tengamos en aula. Porque un niño, un estudiante que está siendo violentado en casa de manera psicológica, de manera física, va a ser un niño, un estudiante que va a estar en el aula y que de repente va a golpear a su compañero, que de repente va a insultar a su compañero. Así como lo hacen con él también va a hacer lo mismo. Entonces, por eso estas situaciones no están lejos de nosotros. Es por eso que tenemos que conocer, para fortalecer la convivencia entre ellos, se fortalezcan vínculos de amistad, de compañerismo y promover la formación integral de nuestros estudiantes, tanto en el área social como en el área cognitiva. Muchas veces nos enfocamos en que los estudiantes aprendan y aprendan y aprendan, pero no nos enfocamos en el área social, en cómo él se relaciona con sus demás compañeros. Entonces es importante poder también orientarlos en ese sentido. Contribuir al desarrollo integral de todas las áreas. Sabemos que trabajamos de manera integral, no para enfocarnos en una sola área, no solo en el área cognitiva, sino enfocarnos en todas las áreas, social, afectiva, psicomotricidad, en todas las áreas. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces sí tienen una gran tarea los miembros de la comunidad educativa. Juntos velar porque se proteja, juntos velar por el bienestar de todos sus estudiantes, de todo su alumnado, para que así todos juntos podamos avanzar. ¿Ok? Todos juntos podamos avanzar. Entonces, ¿qué realiza? ¿Qué realiza el auxiliar en este rol orientador? El auxiliar es el que más va a estar en contacto con los niños, porque está ahí, acompañando. Y es por esto que nos dice que el auxiliar tiene un rol protagónico en la orientación educativa. ¿Por qué? Porque el auxiliar va a ser el que va a estar en contacto, en comunicación con el estudiante, en los diversos espacios que compartan. Va a tener contacto con la familia. Entonces es por ello que el auxiliar va a conversar con ellos, va a realizar la rectificación de matrícula, la actualización de datos, porque va a conocer a su estudiante, va a llevar el control de su asistencia, porque faltó de repente una alumna, era muy, pero muy exitosa, muy responsable, cumplía en todas las actividades, todos los días, no tenía una falta, pero de pronto una semana lleva faltando 3, 4 días. Entonces, esa situación le va a preocupar al auxiliar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, ¿qué ha pasado? Y eso lo va a saber si el auxiliar está cumpliendo con su función de poder darle seguimiento a la asistencia del estudiante. ¿Ok? Entonces es por eso que el auxiliar nos dice que va a tener un rol muy protagónico en la orientación educativa, porque es el que más está en contacto con el niño, con el estudiante, es más el que está en contacto. ¿Ok? Entonces, reconozcamos que somos muy importantes para la escuela, para el docente. Somos su brazo derecho.
Muchas veces no se le da el correcto o el correcto valor al trabajo del auxiliar. Cuando el auxiliar muchas veces trabaja mucho más que el docente y no le damos el valor correcto. Es por eso que debemos reconocer a este gran personaje, el auxiliar, que es el que está en contacto con los niños. Muchos padres ahora valoran el trabajo del auxiliar porque dicen el auxiliar es el que está más con mi niño, es el que está pendiente de mi niño, lo acompaña, vela por su seguridad, por su bienestar. ¿Ok? Y dentro de su función orientadora está ello, que el auxiliar pueda promover, velar con el cumplimiento de las normas de convivencia, para que de esa manera poder convivir en armonía. Todos los estudiantes, juntos con sus maestros y el equipo directivo, puedan cumplir estas normas de convivencia para que puedan llevar una convivencia armoniosa en la que se respete. Asimismo, promoviendo el reconocimiento de las acciones positivas de los estudiantes en los registros y escritos de comportamientos, de anecdotario y agendas escolares, que son instrumentos que son de nuestro uso para nosotros poder trabajarlo, poder desarrollarlo, día a día tenerlo con ahí, podamos registrar todo lo que sucede en un día de escuela. No nos olvidemos de registrar todo lo que pasa en un día, porque recuerden, maestras, recuerden, auxiliares, la mente es muy frágil, muy frágil. Aquel detalle que yo no registré, aquel detalle que es olvidado. Entonces, para ello, poder tener yo mi anecdotario, poder tener mi cuaderno de campo, donde yo pueda registrar todo y mucho más aquellos detalles que no se dan en cualquier tiempo, ¿no? Sino que justo en ese día se dio ese detalle. Entonces yo lo registro para saber qué pasó, recordar y así poder tener una secuencia de lo que pasó, de lo que sucedió. Entonces es importante poder utilizar estos instrumentos que van a ser de mucha gran ayuda para ustedes en su trabajo de cada una de ustedes. ¿Ok? De igual manera, el auxiliar debe promover acciones para la solución de conflictos. Y asimismo trabajar con un comité de gestión bienestar, que es el que integra el auxiliar de educación. ¿Por qué? Porque el auxiliar de educación va a velar por la disciplina de todos y que los estudiantes estén cumpliendo, sean disciplinados. Y para eso deben desarrollar diversas estrategias que les va a permitir mejorar la convivencia escolar. Entonces, para ello, el auxiliar debe reconocer también y debe saber que se trabaja en el comité de gestión de bienestar. ¿Qué hacemos en este comité? ¿Ok? No dejemos de lado este pequeño comité que es el que integra las auxiliares, es el que integran las auxiliares, junto con otros miembros de la escuela. Pero es importante que el auxiliar pueda reconocer este comité, porque a través de este comité va a realizar diversas estrategias que lo van a ayudar a fomentar la convivencia armoniosa, va a fomentar el desarrollo de los niños, la convivencia escolar, va a fomentar la socialización de los pares, de los niños, de las familias. Entonces es importante que este comité podamos reconocerlo, porque es un medio el cual nos va a llevar a la interacción tanto con los niños como tanto con las familias. Muy bien, ya hemos conocido
el rol orientador del auxiliar y algunas estrategias que nos pueden servir ahí, como integrar el comité, como desarrollar y conocer diversas estrategias, como conocer los periódicos murales, carteles, agendas, para lo cual iba a hacer uso de nuestro trabajo y así nosotros podamos aplicarlo y podamos usarlo. Pero ahora viene el auxiliar de educación como mediador de conflictos. Mediador de conflictos. ¿Qué hará aquí el auxiliar, maestras? Auxiliares, ¿qué harán ustedes? ¿Qué haremos aquí? Mediador de conflictos. Ah, mi Jessica, se desarrolla una guerra y ahí, en medio el auxiliar lo separa y listo. ¿Será? Por ahí están haciendo sinapsis nuestras neuronas. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer ahora el auxiliar como mediador de conflictos. ¿Qué hace el auxiliar en situaciones de conflicto? ¿Qué debe hacer el auxiliar de situaciones de conflicto? ¿Ok? Y para ello debemos de conocer qué es el conflicto. Casamayor nos dice que el conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de intereses o necesidades de una persona con los de otra, con los del grupo. Ahí hay una situación de enfrentamiento, ¿ok? No se olviden, por favor, de apagar los micrófonos. Ya está. No se olviden. Ok. Ya está. Ya está. Ya se silencié su micrófono de Yajaira, me parece que era. Ya está. No se olviden, por favor, silenciar los micrófonos. Porque por ahí en casita pueden estar conversando y todos escuchamos ahí atentamente, ¿no? Ok. Vamos entonces. Entonces, el conflicto se da cuando hay un enfrentamiento de intereses, nos dice Casamayor. Cuando ambas personas se enfrentan, hay una necesidad de una persona con los de otra. ¿Ok? Y que nos dice que una misma situación puede ser percibida de manera distinta por diferentes personas. De repente, Silvia piensa algo al respecto. Yajaira piensa otra cosa al respecto, tiene otra idea al respecto. Y entonces ambas chocan. Y ahí hay un conflicto, porque ambas no piensan lo mismo, ambas piensan diferente. Y eso está bien, porque no todos tenemos que compartir la misma idea. No somos iguales. Todos tenemos diferentes ideas, diferentes pensamientos, sentimos diferentes emociones ante una situación. ¿Ok? Entonces, el conflicto va a ser algo que va a estar presente en toda situación. Siempre va a haber un conflicto, porque muchas veces no vamos a estar de acuerdo con la otra persona. Pero eso no significa que yo me voy a ir a los golpes. Eso no significa que yo le voy a hacer bullying a mi compañero porque no me gustó lo que dijo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. La escuela, como dice, no es ajena a la expresión de conflictos, porque conflictos siempre va a haber. ¿Por qué? Porque va a haber interacciones entre padres de familia, docentes, equipo directivo, va a haber relaciones, va a haber socialización, y no siempre vamos a pensar de la misma manera. Entonces, se va a producir un conflicto. Pero miren lo que nos dice aquí. Aquí tenemos ejemplos de algunos conflictos que se dan. Por ejemplo, dice, 3 profesores desean que su salón sea el que lleve la bandera en el desfile de fiestas patrias. Ahí hay un conflicto. Ahí hay un conflicto. Porque 3 profesores quieren que su salón sea el que lleve la bandera de desfiles de fiestas patrias. ¿Se pondrán de acuerdo?
No, el docente se pone terco, el docente dice, no, yo quiero que sea mi aula quien lleve la bandera. Y el otro docente también se pone, sí, yo también quiero. Y el tercer docente dice por ahí, no, no, ya entre ustedes decidan, ya, ¿no? Tienen diferentes pensamientos ante una situación. Entonces, por eso se desarrolla el conflicto, porque no se ponen de acuerdo, porque no se conversa, porque no dialogan. Entonces ahí se produce un conflicto. Por ejemplo, aquí tenemos otro conflicto. Los estudiantes de quinto grado quieren salir de excursión, pero no se deciden por el lugar. Un grupo quiere ir al Cusco y otro grupo quiere ir a Tarapoto. Y ahí se produce el conflicto, porque no se ponen de acuerdo. Uno quiere ir a un lugar, el otro grupo quiere ir a otro lugar, y ahí se produce el conflicto. Pero todo cambia de acuerdo a qué situación planteamos, cómo resolverlo. Por ejemplo, aquí los estudiantes podemos someter a una votación y que la mayoría mande, ¿no? Que siempre hacemos, la mayoría manda. Entonces ahí podemos hacer una votación en la que los estudiantes ellos mismos voten, por ejemplo, y se dé fin a ese conflicto que han desarrollado. Luego tenemos aquí otro ejemplo. Nos dice, los estudiantes de diferentes escuelas están participando en los juegos florales y todos quieren el primer puesto. Eso siempre va a existir, no maestras, no auxiliares, porque siempre el niño, siempre el estudiante va a querer ser el mejor. Pero muchas veces hay algunos estudiantes que no soportan, por ejemplo, cuando otro compañero le ha ganado, ¿no? No soporta que ha perdido. Entonces, para ello también se debe trabajar. Decirle, dialogar al estudiante que no siempre en la vida vamos a ganar. Va a haber situaciones en las que vamos a perder, pero todo cambia en cómo nosotros salimos de esa situación, cómo nos esforzamos por salir de esa situación. Claro, se pueden frustrar. Exacto, muy bien, Natalie. Entonces se pueden frustrar y para ello nosotros debemos de trabajar con ellos. No estamos libres de que los estudiantes se frustren, ¿ah? Es algo que los estudiantes siempre se pueden frustrar, no necesariamente por una nota, no necesariamente por una competencia, de repente por un dibujo que no le sale, él quiere que le salga perfecto y no le sale, y rompe la hoja, lo bota. Eso también es una frustración que se debe de trabajar con ellos para que ellos autorregulen sus emociones. ¿Ok? Es importante que ellos puedan reconocer sus emociones, puedan trabajar en sus emociones. ¿Ok? No molestarnos, no amargarnos, sino reflexionar, trabajar con ellos. Imagínense si si un niño se frustra, rompe el papel, lo bota al suelo, y viene el auxiliar, y el auxiliar también se ofusca porque no le gustó la actitud del niño. Entonces la auxiliar es la que debe de estar calmada, la que debe relajarse, la que debe de respirar, para que dé fin, para que solucione, para que acompañe, para que oriente al estudiante, para poder trabajar con él en esta parte. ¿Okay? Luego tenemos aquí otro ejemplo que nos dice, los directivos de una región exigen beneficios para su escuela en sus redes educativas. ¿Ok? Ahí está. Y también vemos entonces que no se van a poner de repente. Un docente quiere una regla educativa que ve que esa regla va a servir mucho para la escuela. Pero otro docente dice, no, esa regla ya la he visto en otras escuelas y no funciona. No funciona. Entonces ahí se produce el conflicto ya. Ya no entre niños, ya no entre estudiantes, ya entre docentes.
Entonces, así como nosotros aconsejamos también para que los niños autorregulen sus emociones, piensen antes de actuar, también nosotros como auxiliares, como docentes, también lo debemos de hacer para poder autorregularnos. La autorregulación no solo es para los niños, sino también para nosotros mismos, porque vivimos diferentes situaciones y muchas veces no vamos a estar sintiendo lo mismo todos los días. Un día el maestro, el auxiliar no va a estar todos los días feliz. ¿Por qué? Porque hay diversas situaciones también que el auxiliar, que el docente va a tener en casa. También es una persona común. Tiene sus propios conflictos, tiene sus propios problemas, pero la situación está en que los debe de manejar. Su hogar, su hogar. Su escuela, su escuela. ¿Ok? No combinar ambos aspectos y no traer los problemas de la casa para la escuela. Porque imagínense, en la escuela ya hay problemas y yo traigo más mis problemas. Nunca solucionaríamos, ¿no? Entonces, sabemos, todos tenemos problemas, todos pasamos por diversas situaciones que muchas veces nos deprimen, nos decaen, pero nosotros debemos resurgir, nosotros mismos darnos el valor. Si queremos llorar, lloramos ese día, hasta que ya no tengamos nuestras lágrimas. Pero de nuevo, me limpio esas lágrimas, me pongo mi uniforme y resurjo. ¿Ok? Ese es un muy buen consejo que yo también lo tengo en cuenta. Porque hay diversas situaciones en casa, hay diversas situaciones en el hogar, pero nosotros debemos de dejarlas de lado para poder darles todo lo mejor a nuestros niños. ¿Ok? ¿Y cómo nosotros podemos abordar un conflicto si tenemos un conflicto? Entonces, por eso, nosotros debemos estar con la mente fría, relajados, para que de esa manera podamos abordar un conflicto. ¿Ok? Recuerde que va a haber conflictos, pero muchas veces relacionamos lo conflicto a las peleas. Queremos solucionar un conflicto de forma autoritaria. Muy bien, Natalie, claro que sí. Los problemas debemos dejarlos de un lado, porque bien entramos a una institución educativa, debemos dejar todo atrás, problemas, conflictos y seguir adelante, porque los alumnos se dan cuenta cómo los adultos sienten. Exacto. Nuestros alumnos perciben todo lo que nosotros sentimos. Si ven a la maestra triste, decaída, entonces ese día los niños también se van a sentir así, porque esperaban a su maestra o su auxiliar así. ¿Ok? Entonces no debemos dejarnos arrastrar por los problemas. Buscarle solución. Así como le decimos a los niños, chicos, busquen una solución. A ver, chicos, no trajeron hoy su cuaderno. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Profesora, una hoja de jabón. Le estamos buscando una solución. ¿Ok? Y muchas veces el conflicto lo resolvemos de manera autoritaria, castigando, sancionando. Pero esta no es una manera pedagógica de abordar el conflicto. Por ejemplo, analicemos estas situaciones. Aquí, miren, aquí tenemos una situación y cómo actúan las auxiliares. Situación. Una estudiante se queja que su compañero lo ha empujado y tirado la mochila en el piso. En el patio, perdón. Vamos a ver lo que hacen las auxiliares. Auxiliar número 1. Llama al estudiante agresor y lo expulsa sin escucharlo. Auxiliar número 2. Manda a llamar a los estudiantes, grita al estudiante agresor, avergonzándolo delante de otros compañeros y lo amenaza diciéndole que si continúa con esta actitud lo expulsará de la institución educativa. Auxiliar 3.
Al enterarse de la situación entre los estudiantes, reporta el incidente al director del colegio para que éste aplique el reglamento escolar. Se sanciona con 3 días de suspensión al estudiante agresor. ¿Ok? Si ustedes se han dado cuenta, en las tres abordajes que han dado las auxiliares, las 3 auxiliares están castigando, están sancionando. Ninguna de las 3 ha dialogado con el estudiante. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? ¿Estuvo jugando? ¿Estuvo molestando a su compañera? ¿Por qué hizo eso? No hizo que el estudiante reflexionara de lo que había hecho. De frente lo mandaron a que lo sancionen, a que lo expulsen. Ninguna de las 3 auxiliares mencionadas aquí pensó en eso. No dijo, yo voy a conversar con mi estudiante, algo ha pasado. Algo pasó con mi estudiante. No, ninguna se puso a pensar en ello. Las tres auxiliares de frente se fueron al castigo, a la sanción. Entonces, recuerden, ante un conflicto debe haber un diálogo, una reflexión del propio estudiante, que el estudiante se dé cuenta que ha hecho mal, que reflexione en su propia acción. ¿Ok? Entonces, ante estas situaciones de conflictos, porque siempre va a haber conflictos en la escuela, como lo bien mencionado, entonces debemos de actuar de manera correcta, de manera pertinente, no sancionando, no castigando de frente al alumno, sino que haciéndolo reflexionar de su acción, dialogando, preguntándole, ¿por qué hizo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Conversando, dándole la confianza de que él nos cuente el por qué. Porque si un niño actúa así, un estudiante actúa así, es porque algo ha pasado, algo no está bien en él o en su hogar. Entonces, miren, a través de esta situación podemos descubrir algo más. Y muchas veces lo dejamos desapercibido, porque de frente mandamos la sanción a nuestro estudiante, el castigo a nuestro estudiante, que lo expulsen a nuestro estudiante. Pero no nos tomamos el tiempo de reflexionar junto con él, de que él reflexione acerca de lo que él ha hecho, del accionar que ha tenido. ¿Ok? Una resolución formativa de los conflictos para poder salvar una relación, poder terminar un conflicto de amigos, de compañeros, es poder tener en cuenta algunas estrategias para poder resolver estas situaciones. Y todos los involucrados sacan satisfechos, logren un aprendizaje de lo que han hecho. Eso es lo que se quiere hacer de un conflicto, de que ellos reflexionen, de que ellos logren un aprendizaje, de que ellos sean empáticos, se pongan en la situación de su compañero. ¿Cómo se pone un compañero si dice esto? Que ellos piensen antes de actuar. Y nos dice, una de las estrategias para poder lograr que el conflicto termine es poder realizar la negociación, la mediación y el consenso de algunas estrategias que nos pueden ayudar a manejar estos conflictos. Para llegar a negociar, se requiere que las personas involucradas, que nuestros niños, tengan la voluntad y apertura para escuchar al otro. ¿Por qué lo hizo mi compañero? Y ahí viene también el perdón, la disculpa a mi compañero. Pero para eso
el que ha cometido el acto, el accionar, debe de poder reflexionar, de tener la voluntad de explicar lo que ha sucedido. Entonces debemos de trabajar esa parte en ellos para que ellos puedan reflexionar sobre el actuar que tienen muchas veces. A veces cometen acciones que ni siquiera ellos mismos lo han pensado. Entonces, por ello, para ello, trabajar valor, la asertividad, cómo ser asertivo con mi compañero, cómo puedo expresarme sin lastimarlo, cómo poder darle un consejo sin poder herirlo, ¿ok? Y nos dice que ante esta negociación, a todo ello se llama mediación, que es lo que nos dice el minero. Y nos dice que la mediación es una estrategia que favorece respuestas no violentas a los conflictos. Es decir, mediante la mediación llegamos a no golpearnos, a no lastimarnos, sino que desarrollamos la capacidad de escucha, tolerancia y la empatía, siendo tolerante con mi compañero, con lo que él quiere, con lo que él dice, escuchándolo porque hizo esto, y la empatía, haciéndole algo que yo no quiero que me hagan, escuchándolo. Entonces, ante ello, el auxiliar es un actor muy potente como mediador de conflictos entre los estudiantes. ¿Por qué? Miren lo que nos dice. El auxiliar debe ser neutral e imparcial. Ojo, el auxiliar no debe tener sus favoritos, sino que ante una situación de conflicto, la auxiliar debe ser neutral, imparcial, ni para ti ni para mí. Escuchar a ambos y que ambos reflexionen y que ambos solucionen y la auxiliar estando ahí, en medio, siendo mediadora de ese conflicto. Para que pueda terminar ese conflicto, se pueda dar fin a este conflicto y favorecer con ello la reflexión. Y no debe de tener interés la auxiliar de favorecer a ninguno de los implicados y debe actuar para ello con equidad y responsabilidad. Porque si no sabemos actuar ante esta situación siendo mediadoras pertinentes, mediadoras correctas, esta situación se va a seguir incrementando, repitiendo. Entonces, para ello, es importante que el auxiliar sea neutral. Entonces, para ello, nos dice el Minedu que para resolver un conflicto, primero, miren lo que debe hacer. Escuchar atentamente a cada estudiante involucrado, respetando que los estudiantes respeten su turno de hablar. A ver, Juanito, primero te escucho a ti. A ver, Pablo, ahora te escucho a ti. La auxiliar evalúa la información, analiza quién de los estudiantes tiene realmente la voluntad de solucionar el conflicto. ¿Qué ha pasado? Analiza, se evalúa. Y luego ahí viene el diálogo. El diálogo para solucionar ese conflicto que se dio. Luego, entonces, de haber identificado el problema y los temas que se requieren para tratar con la mediación, se motiva a los estudiantes a que expresen todas sus ideas, cómo se sienten, para que de esa manera se pueda resolver el problema que se ha dado y llegar a acuerdos que van a permitir que ambos estudiantes pongan fin a ese conflicto y solucionen. El auxiliar puede brindarle posibles soluciones para que los estudiantes puedan analizarlas, comprenderlas y aplicarlas. ¿Ok? Y así contribuir y se desarrolle el acuerdo final entre ambos pares para que se solucione el conflicto que se ha dado. Esa es una forma de desarrollar el conflicto, de terminar con el conflicto, perdón, para que así los estudiantes puedan convivir en armonía. ¿Ok? Aquí tenemos algunas pautas
para el abordaje de la disciplina con enfoque en derechos. Enfoque de derechos. Siendo y trabajando la disciplina con nuestros niños, respetando sus derechos. ¿Ok? ¿Qué entendemos por disciplina? Muchas veces por disciplina entendemos que nuestro niño no se mueva, nuestro niño no se pare, nuestro niño sea un robot y haga todo lo que le decimos al pie de la letra. La disciplina se trata que el estudiante cumpla con las normas que se han establecido en la escuela, pero siendo autónomo él, velando por su responsabilidad, que él tome la decisión y el respeto de los demás y de la autoridad. Asimismo, la disciplina está relacionada al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque sabemos que si no hay disciplina en un aula, se va a carecer y no se va a poder desarrollar la enseñanza-aprendizaje de manera pertinente, de manera adecuada. ¿Por qué? Porque los estudiantes no van a estar haciendo caso a la profesora, porque los estudiantes no van a respetar al auxiliar, le van a gritar al auxiliar. Entonces ahí no se está cumpliendo con la disciplina, porque no están respetando a su profesora o su auxiliar y a todos los profesores que trabajan con el niño. No está respetando. ¿Ok? Entonces, también, de igual manera, es importante que podamos tener en cuenta, muy en claro, que las normas no nos permiten y nos prohíben el castigo físico y humillante a los niños. Está penado. Es por eso que se trabaja con el enfoque de derechos. Este enfoque de derechos me va a permitir a mí, como auxiliar, saber a qué tiene derecho mi estudiante, cómo yo lo respeto, pero contribuyo a que él sea disciplinado. Es por eso que no debemos hacer uso de la fuerza, ofender, desvalorizar, ridiculizar a los niños y adolescentes. El castigo físico y humillante no es compatible con la educación y el respeto de la dignidad de las personas. Por ello, las medidas de disciplina correctivas deben generar cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes y asimismo fortalecer la autorregulación, que ellos autorregulen sus emociones, que ellos expresen sus ideas, emociones, pero que autorregulen sus emociones, sean empáticos, sean asertivos y ellos puedan reflexionar sobre su propio comportamiento, sabiendo que si yo hago esto, voy a lastimar a mi compañero, voy a lastimar a mi profesora, voy a lastimar a mi auxiliar. Es a eso lo que tiene que llegar un estudiante, reflexionar, autorregularse. ¿Ok? Entonces, la disciplina con derechos nos va a permitir a nosotros poder reconocer que nuestros estudiantes tienen derechos. Son libres de tener sus propias ideas, su pensamiento, desarrollarse con autonomía. Entonces, el auxiliar, en su rol, se va a enfrentar a diversas situaciones estresantes. Diversas. Pero el cambio está en que el auxiliar sepa cómo abordarlas, particularmente con los estudiantes y también con los padres de familia. Por ello es necesario que el auxiliar prepare sus emociones, porque si no le puede jugar una mala pasada. Imagínense si un padre de familia viene a reclamar algo y la auxiliar ese día también se peleó con su esposo, se peleó con su familia. Imagínense ese choque. Ambos están sulfurados, ambos están ahí, amargos, molestos.
Entonces es por eso que el auxiliar debe trabajar en la parte de sus emociones, para que así evite una mala jugada, una mala pasada, como nos dice aquí. Y para eso el auxiliar puede abordar diversas estrategias, como por ejemplo, identifica tus propias emociones, qué te molesta, qué te gusta, qué te asusta, a qué le tienes miedo, porque por más grandes que seamos, siempre vamos a tener miedo, siempre algo nos va a molestar. Y para eso debemos expresar nuestras emociones, regular nuestras emociones, conectar con nuestros sentimientos. Es por ello importante que podamos reconocer nuestras emociones, porque ante una situación vamos a tener alguna emoción, ¿ok? Y asimismo conectarnos con el sentimiento de nuestro estudiante, siendo amable con ellos. Y para ello tenemos que autorregular nuestras emociones. Relajarnos, a respirar, contar hasta 5, hasta 10, hasta que ya me esté calmada. Siempre tenemos que ser amables y firmes con nuestros estudiantes, no ofendiéndolos, sino diciendo las cosas claras. Amable, pero firme. No por ser amable, le digo, esto sí, eso no, sino también a la vez siendo firme, para que de esa manera el estudiante sepa que su auxiliar está tomándolo en cuenta, lo que él ha dicho, lo que él le ha contado, pero a la vez está siendo firme con él. Y él se compromete a no portarse mal, a no incumplir las normas. Y por eso es importante que como auxiliares nos enfoquemos en las soluciones, no en el problema, sino, sí, Juanito hizo esto, no, Juanito hizo lo otro, Juanito esto, sino dándole la solución a ese problema, a ese conflicto que se desarrolló. Porque imagínense, si hay un conflicto y el auxiliar le agrega más, hace que la situación explote mucho más y no se termina con el problema. Entonces, para ello también es importante que el auxiliar pueda promover y difundir las normas de convivencia que siempre se deben de tener en cuenta para poder recordarlas. Nuestra mente es frágil, entonces recordarlas cada cierto tiempo a nuestros niños para que nuestros niños puedan saber qué normas deben de cumplir en la escuela. ¿Okay? Y ahora viene la partecita de materiales educativos, en la que sabemos que en materiales educativos tenemos diversos materiales educativos. En los materiales educativos tenemos materiales no estructurados, aquellos que no tienen una definición correcta de lo que yo quiero hacer, y aquellos materiales estructurados que ya vienen con la función que debe hacer. Entonces, dentro de los materiales vamos a ubicar los estructurados, y dentro de ello, de los no estructurados, perdón. Y dentro de ellos vamos a tener las cajas, los tubos, las telas, maderas, papeles, cartones, cintas, todo lo que no tenga una función. No tiene una función. El niño, el estudiante, le da una función de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su gusto. ¿Ok? Y dentro de los materiales estructurados, ya son los que tienen una función didáctica de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, el tambor, ya sabemos que tenemos que tocarlo, ¿no? La sonaja, ya sabemos que debemos de moverla. Los tímpanos, ya sabemos que debemos de trabajarla, tricularla con nuestra mano. El rompecabezas, ya sabemos que tenemos que armar las piezas. Entonces ya viene con el establecido, con la edad establecida. Entonces, en los materiales educativos, el que más va a potenciar la creatividad de nuestros niños, su imaginación, va a ser los materiales no estructurados, porque estos materiales les va a permitir a los niños visionar, imaginar, y ellos a través de ello van a aprender. ¿Ok?
Dentro también de los materiales, tenemos la gamificación, los juegos en línea, que son ahora donde nuestros niños conocen mucho más que nosotros. Por ejemplo, en juegos en línea tenemos el Quizzes, tenemos el Live Worksheet, tenemos Árbol ABC, tenemos el Jigsaw, tenemos el Jigsaw, que es muy interesante el Jigsaw también, que justo esta semana lo estuve trabajando con mis niños. Y en el Jigsaw era rompecabezas para que ellos armen. Y les puse a mis niños sus fotos de ellos. Y se emocionaron al hacerlo. Porque vieron que estaban en un rompecabezas de manera virtual. Y les llamó mucha la atención. Entonces, como docentes, como auxiliares, siempre debemos de estar a la vanguardia de lo que va saliendo, porque hay nuevas estrategias que están saliendo, nuevos juegos que están saliendo para nuestros niños. Y a través de ello, motivamos a que nuestro niño se comprometa con el aprendizaje, desarrolle su aprendizaje, desarrolle la competencia que yo quiero trabajar con él, transformar el aprendizaje en juegos, para que de esa manera podamos llegar al estudiante. A través de ello, llegamos al estudiante, mucho más en esta época en la que estamos en una era virtual. Ya los niños han conocido todo lo tecnológico. Entonces, seguir alimentando esta parte. No dejarla de lado y no seguir trabajando solo de manera presencial, sino también seguir trabajando la parte virtual con ellos, para que ellos sigan fortaleciendo sus capacidades. ¿Ok? Muy bien, maestras, auxiliares. Esta noche ha sido una noche de mucho aprendizaje. He tenido la participación de ustedes por intermedio del chat. Han estado atentas el día de hoy a esta noche de aprendizaje, en la que yo aprendo con ustedes. Yo día a día aprendo de ustedes. Yo día a día aprendo de mis niños. Porque el aprendizaje nunca va a dejar de existir. El aprendizaje, por más mínimo que sea, siempre se va a dar. ¿Ok? Y con eso hemos llegado al fin de este seminario.